Chip y Dale pasaron de ser personajes muy terciarios y sin chiste en cortometrajes de Pluto hasta que literalmente se convirtieron en rescatistas de otros proyectos fallidos. ¿Entendemos, Sonic feo? Y hoy te hablaremos de todos los cambios que tuvieron hasta ser las ardillas que conocemos al día de hoy, de quienes sospechamos robaron su estilo de Roger Rabbit. Fueron pensados como rivales. Chip y Dale nacieron con la idea de darle unos enemigos al perro de Mickey, Pluto. Y es que la trama era simple: los perros persiguen ardillas y por lo tanto los mejores enemigos que Pluto podía tener eran unas ardillas molestas. El nombre se lo sacaron de un diseñador de muebles llamado Thomas Chippendale, lo que fue seguramente un chiste interno, y es que los muebles eran muy elegantes, algo bien contrario a lo que eran las ardillas groseras. En un inicio estas ardillas no hablaban, igual que Pluto, y eran un poquito más salvajes. Vivían en un árbol en el bosque y eran en realidad igualitas. No había forma de diferenciarlas más que en el nombre, ya que su diseño era completamente igual. Igualmente les gustó tanto que quisieron llevarlas más allá de los cortos de Pluto, y entonces decidieron que compartirían pantalla con el pato Donald, apareciendo de manera constante en los cortos del patito, igual siendo sus rivales. Aquí tuvieron cambios de diseño, se veían más caricaturescas y un poquito más amables, además de que les dieron voz, pero muy acelerada para que sonara chillona y que apenas se les pudiera entender, algo que hacía mucha gracia y se les veía así un poquito más simpáticas. Un hombre llamado Bill Pitt, una leyenda de las producciones de Disney, vio al dúo de ardillas y sintió que necesitaban un poquito más de chispa, y así se le ocurrió una gran idea: que tuvieran una personalidad diferente, o más bien opuesta. Esta fórmula ha servido mucho para otros personajes como las tortugas ninja, pero en Chip y Dale fue algo súper innovador, y así es como el director Jack Hanna, que dirigía los cortos del pato Donald, hizo caso a la sugerencia y decidieron que una de las ardillas fuera más torpe e impulsiva y la otra fuera más centrada y calmada. Ya tenían personalidades diferentes, pero para distinguirlos con la vista, decidieron que Chip se quedaría con la apariencia original, de cabello liso y con una nariz en forma de chispa de chocolate, además de los clásicos dientes de ardilla, pero a Dale le dieron una enorme nariz roja, dientes separados y cabello muy despeinado, algo que va más con su personalidad toda loca. Con una personalidad fija y un diseño más guapo, se ganaron las miradas de muchas personas, por lo que en 1950, 7 años después de su creación, les dieron su propia serie, aunque solo tuvieron 3 dibujos animados: Chicken in the Rough, 2 ardillas y una señorita, y The Lone Chipmunks de 1954. Al año siguiente, las ardillas también tuvieron su propio cómic con unos 30 números, pero que a pesar de eso sí fue muy bien recibido, pues luego sacaron un segundo volumen, y no fue cualquier cosa, y los de Disney lo reconocieron, así que después de eso comenzaron a ser unos personajes muy comunes de allá en Disneyland, haciendo sus bromas y travesuras a las personas que andaban por ahí. Casi se ganan el Oscar no una vez, sino 3 veces en 4 años, o sea que eran un dúo recurrente en las listas, y eso no es poca cosa, ya que ni siquiera el pato Donald tenía esas nominaciones, y eso que él fue el que les dio algo de fama al principio. Tuvieron otras pequeñas apariciones en diferentes especiales, como El maravilloso mundo de colores de Disney en 1961, una antología de historias en donde tienen unos 7 episodios. Algunos sabrán que su última película tiene muchos toques de Roger Rabbit, y es que el dúo dinámico sí tuvo un cameo en 1988. A lo mejor oficialmente de ahí sacaron la inspiración las ardillas, o se lo robaron. También salieron en el club de Mickey Mouse de 1989, y fue en el mismo año del 89 que apareció su show, que también definió un nuevo cambio en su estilo y personalidad: Rescue Rangers, la serie por la que muchos conocieron a estas simpáticas ardillas, programa que los trajo con un nuevo repertorio de aventuras y nuevos amigos con los que, para variar, ya no eran rivales suyos. Aquí Chip recibió un estilo basado en el de Indiana Jones, con su clásica chaqueta como de aviador y un sombrerito bien fachero.
Aquí Chip es tan serio y responsable que sus amigos ya lo tachan de no ser nada divertido. Dale, mientras tanto, usaba una camiseta hawaiana idéntica a la que aparecía en una serie llamada Magnum P.I., una serie policíaca con toques de acción y comedia. Dale siguió siendo muy bromista, impulsivo e irresponsable, y hasta le añadieron los videojuegos y cómics como sus pasatiempos favoritos, y como cereza del pastel era un adicto a los chocolates. Hasta le daban ataques al loco bien parecidos al síndrome de abstinencia que le dan al vaguito de la colonia. En Rescue Rangers tuvimos otros personajes nuevos que se volvieron la pandilla del dúo: a Monterey Jack como el ratón viajero y adicto al queso, vaya sorpresa; a Gadget, la chica del grupo que la hace de todo, mecánica, piloto, inventora, etc. y a Cyper, una mosca verde que hablaba con puros zumbidos, un personaje muy extraño que seguramente jamás tendría pareja, ¿verdad? La serie tuvo 65 episodios en 3 temporadas, nada mal para una serie de Disney. Comenzando los 2000, siguieron teniendo algunos cameos en proyectos de su patrón, Mickey Mouse, como La Casa del Ratón, ese pequeño segmento que salía cuando ponían alguna película o especial, y en La Mansión de Mickey Mouse, donde fueron animados en 3D por primera vez, y 2 años después salieron en el videojuego de Kingdom Hearts, algo que seguramente le encantó a Dale. Regresaron al mundo de los cómics en 2010, que a pesar de que eran muy bonitos y seguían las aventuras de Rescue Rangers, no vendieron nada, y esto hizo que ya muchos se olvidaran de las pequeñas ardillas. En 2017 tuvieron su propio programa en Disney Junior, Chip 'n Dale's Naughty Tales, donde otra vez los veíamos animados en modelos 3D, donde ya directamente se describen como trabajadores del ratón. En 2021 regresaron a otro programa en 2D otra vez, Chip y Dale, La Vida en el Parque, donde las cosas cambiaron ligeramente, y no solo en el estilo de la caricatura, que era más simple. Chip dejó de ser serio y el dúo se parecía más a como eran al principio. Solo tuvo una temporada, pero muchos sintieron que era una versión más fresca, y hasta tuvo buena crítica. Apenas tienen una temporada, pero puede que no tarden en anunciar una segunda, aunque toda la atención se la llevó su último proyecto, Chip y Dale al rescate, de 2022, que los rescató literalmente, ya que tomó parte de la trama de Rescue Rangers con el estilo de comedia de La Vida en el Parque, más toques de live action y boom, la receta para tener una película llena de buenos momentos y cameos, sobre todo cameos, estaba lista. Aquí vemos un desarrollo completo de la personalidad de las ardillas, donde Chip maduró y dejó el espectáculo, mientras que Dale dejó de ser torpe para admitir sentirse la sombra de su mejor amigo. La película fue muy fresca y haciendo referencia a sus constantes cambios de diseño en la animación, pasando de la segunda a la tercera dimensión a cada rato. Aquí vemos en casi toda la película a Chip en 2D y a Dale en 3D. Fue querida por muchos por esta vibra de Roger Rabbit que tiene, e incluyeron además al Sonic feo. También la vieja pandilla tuvo un desarrollo. Monterey Jack comienza a jugar chueco en la mafia, y Gadget y Cyper tuvieron hijos. Uno de los momentos más WTF que compite con Kiefer, teniendo hijos con un hombre en pixels. ¿Y ustedes qué esperan para el futuro de Chip and Dale? Dejen sus respuestas en los comentarios.